día de hoy. Yo estoy muy seguro que nos vas a sorprender a todos porque yo vi más o menos tu presentación. Así que, sin más que agregar, déjenme presentarles quién es Francisco Olivella Madrid. Es un joven panameño creador de un emprendimiento cultural que se llama Mundo Esculturas. Él tiene una cuenta de Instagram en donde publica cada cierto tiempo imágenes de esculturas y monumentos que hay en nuestro país. Es un proyecto dedicado a la investigación y puesta en valor del patrimonio escultórico de Panamá. Su labor ha sido reconocida por la Universidad de Panamá, otorgándole la medalla Octavio Méndez Pereira en la categoría de innovación. Imagínense ustedes, o sea, tenemos una verdadera personalidad con nosotros. Olivella fue curador de la categoría de monumentos en el Panamá 500 App y se encuentra desarrollando el mapa digital de las esculturas y monumentos de Panamá. Forma parte del capítulo de jóvenes mapeadores de la Universidad de Panamá y recientemente fue reconocido como uno de los 10 jóvenes, imagínense, en 2020, fue reconocido como uno de los 10 jóvenes Future Leaders, gracias a una investigación realizada por Llorente Cuenca y Cuenca en conjunto con Tribu. Así que, gente, como siempre digo, siempre traemos a gente top, para que nos cuente historia. Así que nada, pues, Francisco, bienvenido a las pantallas o a la pantalla del Livewalk. Muchas gracias, nos sentimos muy privilegiados y el micrófono es todo tuyo, pues. Gracias a todos por estar aquí presente y por estar a pesar del percance, son cosas que ocurren. Vamos a hablar un poco entonces sobre lo que nos apasiona, que son las esculturas y monumentos de Panamá. Para comenzar, como dije antes, quiero agradecer a las personas de Livewalk PTY por darnos esta oportunidad de estar aquí compartiendo. Y les voy a contar un poquito sobre qué es Mundo Esculturas para entonces arrancar sobre la historia de la selección que hicimos para conocer nuestro patrimonio. Bueno, yo soy un estudiante de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y un día iba caminando por el campus y me hice una pregunta. Hay muchas esculturas a nuestro alrededor y quizás no le estamos prestando mucha atención. ¿Por qué será que no le estamos prestando atención? ¿Es por algún tipo de problema de los responsables, digamos, las instituciones públicas que deben velar por ellas y darle mayor promoción? ¿O es una cuestión de uno mismo como individuo que nos forman de una manera y como estamos rodeados de tantas distracciones, no le estamos prestando la debida atención? Entonces me fui como reflexionando a la biblioteca, luego a mi casa y pensé, antes de pensar en un tercero, yo debo tomar acción como persona y conocerlas antes de señalar a otras personas o decir por qué los jóvenes no le estamos prestando atención. Y me di la tarea de conocer cada escultura que veía a mi alrededor. Esto implicaba que cuando yo veía un busto, veía un monolito, veía un monumento, yo me detenía inmediatamente y me acercaba a observar esta persona que está aquí, qué ha dejado, cuál es el legado que nos dejó. O sea, por qué esta persona ha trascendido y se le ha hecho un homenaje en escultura y por qué hay personas o símbolos o hechos históricos que tienen una representación escultórica y otros no. Entonces me di cuenta que al conocer el patrimonio iba descubriendo muchas cosas más que eran interesantes para saber quiénes somos como ciudadanos panameños y en qué contexto estamos en el mundo, ¿no? Entonces, aprovechando las tecnologías que tenía a mi favor, el acceso también a la biblioteca, me di cuenta que había mucho por descubrir. Y también debo resaltar la labor de personas que en el pasado hicieron una labor investigativa muy potente, que aportaron y dejaron su grano de arena, pero esto quedó, digamos, hasta cierto momento de la historia. Y yo me puse a pensar, quizás hay que seguir investigando, hay que seguir promoviendo, porque ahora están los factores tecnológicos. Tenemos las multipantallas, todos los smartphones, los teléfonos inteligentes, las tablets, las computadoras, y debemos hacer que si las personas y los jóvenes no se están acercando a las esculturas, pues acerquémosles las esculturas a las personas. Y ahí donde decidí entonces crear este proyecto, que empiezo a crear contenido
digital de las esculturas y me di cuenta que esto hacía que las personas se sintieran identificadas con lo que veían. ¿Y qué ocurría? Ocurría entonces que las personas nos comentaban, oye, yo siempre veía esa escultura en tal sitio o cerca de mi corregimiento o de mi lugar de trabajo y no sabía la historia que contaba, no sabía el legado de esta persona. Y me di cuenta que era una manera entonces de llamar la atención al público y que en la medida que uno conoce el patrimonio, uno lo valora más y uno lo protege al mismo tiempo. Y uno se convierte como ciudadano en promotor de ese patrimonio. O sea, todos somos diplomáticos culturales en cierto sentido. Cada vez que vamos a una ciudad del mundo, vemos cómo promueven sus esculturas, sus monumentos, y uno queda impresionado de la manera tan creativa que lo hacen, y es porque conocen su patrimonio y lo promueven. Entonces, asimismo, los panameños debemos conocer nuestro patrimonio y promoverlo a los sitios que visitemos, o igual contarle la historia a todas las personas que nos visitan. Y yo creo que ahí, en parte, nuestro objetivo se vincula con el mismo que tiene el LifeWalk, en la manera de contar el patrimonio a través de las tecnologías, ¿no? Entonces, aprovechando este factor, me puse a pensar que las esculturas también se crean para brindarle un sentido didáctico al espacio público. ¿Ustedes se imaginan una ciudad sin esculturas y sin monumentos? Sería como algo muy simple, sería algo que no puede las personas percibir esa memoria que tenemos, esa memoria histórica o colectiva, tangible, material, que ciertamente las personas se han dado la tarea de decir, oye, de esto debemos dejar una huella. Claro, y disculpa que te interrumpa, Francisco, eso que dices es muy interesante, y no solamente para el consumo local, para la memoria colectiva, para reforzar nuestra identidad, sino que muchas esculturas son destinos turísticos, me explico, en otros países. O sea, Nueva York, tú vas, ojalá pudiéramos tener esa magnitud de escultura como la Estatua de la Libertad. Y no es por copiar, sino es por resaltar la importancia que representa ese ícono. Es cierto, Rob. Y bueno, debemos aspirar entonces a darle la oportunidad a los artistas a crear más propuestas que vengan desde la misma ciudadanía, desde sectores que quieren verse representados, para que cada vez más exista mayor pluralidad en las creaciones escultóricas. Porque hemos también descubierto muchos datos interesantes a la hora de investigar las esculturas y comenzar a mapearlas. Y les voy a explicar un poco más adelante de qué se trata. Entonces, ese es el contexto de Mundo Escultura. Es una plataforma que se dedica a la investigación y promoción del patrimonio monumental aprovechando las nuevas tecnologías. Entonces, para nosotros, desde nuestra visión, es muy importante conectar esos dos elementos. Y lo estamos haciendo, estamos tomando acción y creo que esto nos ha abierto muchas puertas porque como panameño, al momento de yo presentar el mapa digital en otros lugares, me dicen, oye, quizás en mi ciudad eso no ha pasado. O sea que nosotros desde Panamá también estamos innovando y haciendo cosas que para el mundo pueden ser un ejemplo y nos estamos, digamos que, poniendo a la par de países que ya tienen muchos años promoviendo e investigando su patrimonio cultural en general. Ya entrando un poco en materia, aquí vemos una conocida escultura. ¿Quién no ha visto por ahí la Esfinge del Instituto Nacional de Panamá? O sea, cuando nosotros pasamos por ahí, de una vez asociamos la Esfinge con historia de Panamá, con movimientos estudiantiles, con las luchas sociales que ha tenido nuestra ciudadanía para lograr lo que somos. Entonces, por ahí también conecto con el título. Las esculturas cuentan historias. Cada egresado de este colegio o cada panameño que pasa por ahí tiene una historia que contar, siente algo cuando ve esta obra y yo creo que es parte del objetivo de los mismos escultores y de las personas que crean este tipo de esculturas. A mí me fascina la fachada del Instituto Nacional porque fue creada con un sentido artístico muy elevado y creo que eso se ha perdido un poco en las nociones de arquitectura. Habrán sus razones, los expertos de la materia de arquitectura sabrán el porqué, pero a mí me gusta que tenga este tipo de elementos. Esta obra en específico, esta esfinge, que hemos visto las esfinges y esculturas a través de
de los siglos y de las antiguas civilizaciones que empezaron a dejar su legado en aspectos materiales, ¿no? Fue creada por un artista italiano que se llama Gaetano Chiaromonte y fue creada en Italia en 1911. Y aquí es un elemento que quisiera resaltar, que de los primeros panameños que hicieron esculturas o se formaron como escultores fueron, digamos que formados por artistas extranjeros, porque cuando iniciamos como república todavía no teníamos como instituciones de formación estructuradas o que pudieran dar materias especializadas. Entonces, nuestros primeros gobernantes lo que hicieron fue contratar artistas destacados o renombrados extranjeros. Entre ellos habían españoles, habían italianos, habían franceses, que hicieron entonces las primeras esculturas de Panamá. Gaetano Chiaromonte también, ahí se puede apreciar en la parte baja el nombre, el apellido y el lugar donde fue creada la obra. También es el mismo escultor del Pablo Arosemena que se encuentra en la Plaza de Francia. Es correcto, Rob. Entonces a mí me costó bastante descubrir ese dato porque eso tiene una base bastante alta. Y un día había una escalera con una estructura y yo tuve la oportunidad de montarme un poco y ahí me emocioné porque dije, yo tenía una cierta idea porque el estilo se parece un poco, ¿no? Entonces ahí poniendo en contexto la historia que cuentan las esculturas. Y así no solamente historias oficiales, existe la historia de las mismas personas que tienen cosas que contar, porque si de repente hay una persona que le pide matrimonio a su pareja en un sitio, ese sitio siempre va a ser recordado por esa pareja y por su familia. O de repente alguien que trabaja, que es, digamos, un raspadero, alguien que trabaja en algún comercio de alguna zona, o sea, ese monumento, esa escultura que está en su entorno, siempre va a ser referencia para esa persona y va a estar presente en su recuerdo. Esta que vemos aquí es el busto de Lucien Bonaparte Weiss, que él fue una de las personas que conformó el equipo para investigar la ruta que se utilizó para que los franceses empezaron a trabajar para realizar la construcción del Canal de Panamá. Lucien Bonaparte Weiss es sobrino nieto de Napoleón y se dice que él también tenía como estas ganas de dejar su legado en la historia y pues lo logró porque siendo un gran ingeniero y persona que conocía de navegación, logró tener su busto. ¿Y por qué pongo este busto? Aparte de que me gusta bastante la imagen, es porque en una investigación de Ernesto J. Castillero, de la revista Lotería, en la década de los 70, él hace una investigación que puso como título Panamá, la ciudad de las estatuas peregrinas. Y en esta investigación él menciona que Panamá tiene la particularidad de que reubican mucho las estatuas. O sea que hay estatuas que la vemos en la actualidad en un sitio, pero que anteriormente estuvieron en otro sitio. Entonces esto me llamó mucho la atención y en esa misma investigación, Castillero dice que este busto es el primero en estar en un espacio público y promovido, digamos, por una institución pública, porque en Panamá ya habían esculturas. Algunas de ellas eran de carácter privado, otras de ellas, digamos, que habían estado en el Istmo antes de que nosotros fuéramos república en 1903, y otras ya son esculturas precolombinas, hechas por nuestros primeros pobladores del Istmo, los originarios del Istmo, que hacían esculturas monolíticas y que tenían un sentido de ceremonia, hacían claro, rituales. Sitio Ponte es uno, ¿no? En Coclé. Sí, exactamente. Ahí hay varios ejemplos de esto y también en Sitio Barriles en Chiriquí. Correcto. Que una de las también personas más destacadas en la investigación del patrimonio histórico de Panamá y arqueológico es Reina Torres de Araúz, así que también resalto su nombre como una de las personas que se motivó a hacer este tipo de labores investigativas, ¿no? Reina Torres de Araúz. Entonces, otro dato curioso de esta escultura de Lucien Bonaparte Weiss, de este busto, es que se creó también por un testamento, porque dice que la familia, al encontrar el testamento, decía que se le hiciera un busto, entonces cumpliendo con parte de lo que él quería en su última palabra, se hizo entonces
la creación de esta escultura. A mí en lo particular me gusta mucho el estilo y los detalles que tiene. Sí, de hecho, las esculturas de esa época tienen mucho realismo, ¿no? Cosa que hoy en día no se encuentra tanto. Ok, vamos entonces a la primera trivia, Francisco, ¿te parece? Claro que sí. Vamos entonces, público, televidente, dice así, ¿qué artista panameño es el autor del conocido Gallo del Obelisco de la Plaza de Francia? ¿Roberto Lewis, Roberto Durán o Rubén Blades? Ah, esta se la pusimos casi, casi fácil. Casi fácil. Ok, 10, 15 segundos, un poquito más para sus respuestas. Va el 64% de los participantes ya han votado, ya han emitido sus respuestas. Vamos a llegar al 80%, ya el 73% nos acercamos cada vez más. Vamos a darle 3 segunditos más para revelar la respuesta y dice así, Francisco. Roberto Lewis, ¿la pegaron o no la pegamos? Está en lo correcto. Es el artista panameño Roberto Lewis quien hizo la escultura de el gallo, famoso gallo súper conocido y visto arriba del obelisco de la Plaza de Francia. Así que los felicito a todos los que acertaron y a los que no, pues es un dato nuevo que aprendieron la tarde de hoy. Quiero destacar la figura también de Roberto Lewis como uno de los artistas más importantes de Panamá de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Roberto Lewis es súper conocido internacionalmente, también fue formado en Francia y dejó un gran legado en el arte en general. Esta obra la hizo Roberto Lewis en conjunto con Paul Niklaus, que les voy a mostrar ahorita. La obra de Paul Niklaus se encuentra en la parte de la placa que se encuentra en las partes bajas del obelisco. O sea, sí, en la nosotros base, ¿no? ponemos aquí una de las placas, pero en realidad son 4 placas alrededor de todo el obelisco. También, hablando de historias que conforman conjuntos monumentales o esculturas, hay una serie de escritos que se encuentran en la parte baja del conjunto monumental de la Plaza de Francia, que es un monumento nacional declarado por ley, y son escritos de Octavio Méndez Pereira. Este gran panameño, académico, investigador también, hizo una investigación sobre la historia del Istmo de Panamá y de la vía interoceánica. Entonces, estas placas que vemos ahí contando una historia son de Octavio Méndez Pereira, ¿no? Entonces, aquí hay una frase en francés que dice: "Le canal de Panamá aporte la prosperité". En francés, a mí en lo personal también me gusta mucho. Continuando un poco, les voy a hablar sobre la escultura monumento del general Tomás Herrera. A mí en lo personal me encanta esta escultura, es uno de mis monumentos favoritos por varias razones. O sea, primero por lo imponente que es cuando uno pasa por ese sitio. Segundo, porque es una personalidad panameña muy destacada y si nosotros creemos y debemos generar identidad sobre nuestros panameños más ilustres o destacados, me parece que esto es uno y hace contrapeso quizás también a otras figuras que ya se nos vienen a la mente un par de personas extranjeras que tienen homenaje en escultura en Panamá. Y eso también tiene su razón histórico de por qué es así. Esta escultura, este monumento del general Tomás Herrera, fue inaugurado en 1928. Me estoy adelantando un poquito a los hechos porque aquí está también la información para que la puedan ver a detalle, pero quería que apreciaran también la obra. Es un monumento de bronce hecho por el artista Augusto Denis, o Auguste Denis, que fue traída de Francia. En esos momentos este tipo de obras se mandaban en barco y obviamente también esa labor de transportar una escultura de este calibre requiere conocimiento y mucho cuidado en la parte de el embalaje y todo lo que tiene que ver con el manejo de este tipo de obras. Se hizo mediante las leyes 7 de 1904 y 29 de 1926. Cuando vemos que aquí hay 2 legislaciones, que una data de comienzos de República y otra un par de décadas después, eso quiere decir de que esta idea venía pensada con mucho tiempo de anticipación. Y muchas veces pasa esto. Se crean leyes haciendo, digamos que alusión a la creación de un monumento o resaltar
un personaje histórico, un hecho histórico, y en los artículos de estas legislaciones dice que se debe hacer la creación de una escultura o monumento, y muchas veces por falta de voluntad política o por burocracia no se hace realidad. Entonces, digamos que esto pudo haber pasado en esa época, de que se tenía la idea primero con una legislación de hacer homenaje a Tomás Herrera o algún panameño prominente del siglo pasado, pero tuvieron que pasar varios gobiernos para que entonces eso fuera una realidad. Su inauguración fue el 30 de septiembre de 1928 y la obra costó aproximadamente $5,000. Se dice que la artista cobró $4,000 de honorario y fueron $1,000 entonces para la instalación. Quien se remonta a esa época, este monto quizás es también un poco elevado, no es tan barato como a lo mejor se puede pensar. Hoy en día hay obras que te cuestan alrededor de eso y son mucho más pequeñas. Y bueno, otro dato curioso. O sea, una cartera te puede costar una cartera, y bueno, las mujeres sabrán más de marcas, pero una cartera puede costar $5,000. Totalmente. Sí, hay que tomar en cuenta también que muchas esculturas y monumentos públicos tienen un alto costo. Eso me hace también resaltar otro aspecto del monumento público. Muchas de las personas que tienen la capacidad, o mejor dicho, quien tiene mayor capacidad de hacer monumentos públicos es el mismo Estado y las personas ligadas al poder político, porque tienen los fondos para hacerlo y disponen de la toma de decisiones para poder aprobar la creación en lugares públicos. Entonces, ahí es donde viene otra reflexión sobre las esculturas y monumentos, que muchos de estos personajes están vinculados al poder político. Pero de la época, ¿no? De la época y también de épocas posteriores, porque digamos, si hay un gobierno que tiene algún tipo de ideología política o algún lineamiento ideológico, va a querer resaltar a las figuras que se acerquen a sus ideales. Total, sí. Entonces, por ahí va el tema también de que uno ve muchas personas vinculadas al poder político en escultura por esta razón, ¿no? Entonces, un dato curioso es que abajo de este monumento se encuentra este detalle que tiene un cristal que se puede decir que nos donaron tierra de Ayacucho, del Perú, que fue uno de los lugares donde se libraron una de las batallas más importantes de la liberación de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Sí, sí. Recordamos ahí la batalla. Claro, con el Imperio Español, ¿no? Correctamente. Sí. Estuvo Simón Bolívar y también en esas luchas estuvo también José de San Martín. Que José de San Martín, dicho sea de paso, tiene un monumento en Vía Argentina. Quien entra por el lado de la gasolina. Correcto, de la universidad, de la estación de gasolina, la Puma. Sí, frente a la Facultad de Derecho se encuentra el monumento o escultura a José de San Martín. Bueno, continuando estas historias curiosas y hablando del personaje que se asocia con Tomás Herrera, aquí vemos otra escultura o monumento interesante. Este es el monumento a Simón Bolívar, precisamente en la Plaza Bolívar del Casco Viejo. Casco Viejo, también considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tiene este monumento que fue creado por Mariano Benlluire, que tiene un gran significado para el mismo escultor, porque él lo deja escrito, y es uno de los pocos monumentos que se puede notar a Simón Bolívar en vestimenta civil. O sea, la mayoría de los monumentos que vemos de Simón Bolívar es con ropa o vestimenta militar. Entonces, él crea esta obra y para el artista tenía ese carácter, ese toque especial por esta razón, y ya sabrá el artista otras razones que uno los puede ver en el detalle que tiene la obra, ¿no? Entonces, quiero también comentar que el que hizo esta obra, Mariano Benlluire, es el mismo escultor del Vasco Núñez de Balboa en la avenida Balboa. ¡Wow! O sea que este artista de renombre, español, valenciano, de hecho en España él tiene mucho reconocimiento, tiene de hecho hasta un museo que tiene réplicas, tiene obras originales, y también
tiene toda la documentación de obras que él hizo en América y en otros lugares del mundo. De hecho, en el Parque de Retiro de Madrid, que hay una obra de un rey español, de las más importantes de España, es de este mismo artista. Entonces, eso es un dato a tomar en cuenta. No, y de hecho, mira el estilo, ahora que tú mencionas el tema del obelisco de la Plaza de Francia, que en cada uno de sus cuadrantes de la base cuenta una historia en una placa, pues acá también, y entiendo que son escenas tal vez del Congreso Anfictiónico. Sí, tienes razón, porque esta escultura, de hecho, se inauguró para la época de la celebración o conmemoración del primer centenario del Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Y gracias por ese comentario, porque no lo había dicho. Si notamos en la parte alta del monumento, dice el año del Congreso Anfictiónico en 1826 y luego dice 1926, que es entonces cuando se inaugura este monumento y ya en Panamá empieza a haber mayor auge en cuanto a la urbanización, en cuanto a la creación de cosas que resalten nuestra memoria, nuestra identidad. Y muchos de los primeros gobernantes también tuvieron una influencia europea, porque ellos visitaron o se formaron en lugares europeos y grandes ciudades que ya tenían esto como características principales, ¿no? Claro. Entonces, me parece que es curioso que Panamá entonces en aquella época empieza a tener este tipo de similitudes con esas ciudades, cosa que antes no ocurría. En la investigación de Ernesto J. Castillero de las estatuas peregrinas, él dice que Panamá era una ciudad huérfana de estatuas. Él dice que cuando construyeron y se empezó a formar la nueva ciudad de Panamá, después de la destrucción de Panamá la Vieja en 1671, cuando se construye entonces, a partir de 1673, hasta la época ya de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, Panamá casi no contaba con estatuas. Entonces, esto es un dato bastante también curioso y pues a tomar en cuenta para los que le llama la atención el tema y este tipo de datitos históricos, ¿no? También como complemento a este tipo de historias, claro que pueden descargar la aplicación de LifeWalk para escuchar las audioguías y enterarse un poco más. Sí. Sí, Aquí ya viene hay algunos puntos que Francisco ha destacado que de hecho sí están dentro de nuestros recorridos audioguiados y hace un momento estábamos hablando acerca de trabajar juntos para todo el mapa de esculturas, irlo progresivamente convirtiendo en recorridos audioguiados. Pero bueno, eso lo dejo aquí, no se lo digan a nadie, por favor, ¿ok? Después les hago el lanzamiento de ese producto, Mundo Esculturas LifeWalk. Ok, dale, Francisco, disculpa. Eso fue un comercial, un preview, un trailer. Gracias. Bueno, aquí ya viene algo que para mí es muy especial porque esto todavía está en desarrollo. Yo la mayoría de veces que lo presento ha sido en espacios académicos y precisamente también espacios de divulgación y conocimiento, y este es uno de esos. El mapa digital de las esculturas y monumentos de Panamá. Cada punto o cada color naranja significa que ahí hay una escultura y un monumento de Panamá. Wow. Y las esculturas que acabamos de ver son de la zona del Casco Viejo. Entonces aquí vemos la parte del Casco Viejo, aquí está rodeado por el tramo marino de la cinta costera 3. Y hicimos una especie de recorrido o ruta para poder disfrutar de la visita de esculturas de una manera agradable. Pensamos en hacerlo de manera cronológica, pero decidimos entonces buscar una ruta que podamos hacer un recorrido con un inicio que tenga como una secuencia, ¿no? Hacia la orientación en donde va el recorrido. Aquí, por ejemplo, comienza con las esculturas de la iglesia de la Merced y va pasando entonces a otros monumentos. Acercándome un poco, vemos que el Casco Viejo es una de las zonas que tiene mayor cantidad de esculturas y cada punto tiene la información de la escultura que vamos recabando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el busto de José Agustín Arango,
quién es el autor, si tenemos la información del año la colocamos, el tipo de escultura de una persona en este caso, el material con que está construida, el estado, ahí ponemos el estado de la obra, si se encuentra por deteriorarse, si se encuentra en buen estado o si se encuentra lastimosamente en estado de deterioro. Y creo que esta herramienta es importante por eso para los que toman decisiones y para las entidades responsables de este patrimonio. Porque si ya tú puedes identificar que una escultura o un patrimonio histórico está por deteriorarse, entonces tú puedes tomar acción para su restauración, para que el visitante de nuestra ciudad pueda encontrarse con un patrimonio bastante conservado, y creo que es parte de lo que busca esta herramienta, ¿no? Añadimos entonces unas informaciones de la persona que tiene la representación de escultura, en este caso José Agustín Arango. Aquí vimos una breve reseña de él y comentarios, que estos comentarios los vamos a ir alimentando con lo que las personas nos aporten o comentarios propios también de Mundo Esculturas como tal. Y pongo calificación porque esto es como, digamos, un piloto, porque el día de mañana cuando esto ya sea de uso libre, las personas pueden darle una calificación. O sea que ahí se puede, digamos, que medir el sentir ciudadano de que, oye, esta obra gusta bastante, esta quizás no tanto. Y bueno, para enseñarle un poco más del trabajo que hemos estado desarrollando, que estamos desarrollando, aquí vemos cómo se ven la densidad de esculturas en Panamá, ¿no? Aquí vemos que está el mapa de Panamá. Nosotros, como pueden notar, mayormente hemos empezado a mapear en Ciudad de Panamá, que en esta parte en donde, bueno, yo tengo mi desenvolvimiento de mi domicilio, mi trabajo y las cosas que hago mayormente es en Panamá, pero cuando hemos tenido oportunidad de visitar otros sitios, también mapeamos, hemos mapeado en Colón, hemos mapeado en Coclé, en Veraguas, en Herrera, en Los Santos y en David Chiriquí, y a su vez en otros sitios que hemos tenido la oportunidad de presentar el proyecto, como por ejemplo en Puerto Rico, en Costa Rica, en Estados Unidos, ahí hemos también mapeado. Entonces vemos que hay bastante potencial porque hay muchas ciudades que están comenzando a hacer estas labores o todavía no lo han hecho. Y también como estamos en crecimiento, podemos tener referencia de los países que sí están más avanzados, ¿no? Aquí quiero comentar que una de las zonas que más esculturas tiene, eso es una de las curiosidades que iba a decir más adelante, pero voy a aprovechar el mapa, es Bellavista. Para nosotros consideramos que el corregimiento de Bellavista hasta el momento hemos identificado que es el que tiene mayor cantidad de patrimonio escultórico. Y uno de los elementos que hace que esto sea así es que se encuentra el campus central de la Universidad de Panamá, el campus Octavio Méndez Pereira, ya que gracias a la Universidad de Panamá se han generado muchas esculturas dentro del campus de personas muy importantes, tanto panameñas como extranjeras, y eso es a tomar en cuenta, ¿no? Allí también está la cercanía con Vía Argentina, la zona del Cangrejo, con la parte del barrio La Exposición, que también es importante. Así que bueno, ahí no sé si alguien tiene algún comentario o opinión brevemente mientras continuamos sobre el mapa. No, belleza, o sea, es un trabajo fantástico, fantástico Brutal, porque está súper pretty. sí, ¿no? Y yo creo que aquí se conectan muchos guías turísticos. Yo creo que esta es una información súper relevante, una herramienta de trabajo para los guías turísticos, porque pueden crearse ellos mismos rutas únicas de ellos, que ellos ofrezcan a través simplemente de esculturas. Y crear una narrativa alrededor de, de estos íconos que le va a dar un valor agregado al turista que quiere hacer algo caminable, algo histórico, cultural. O sea, es un trabajo fantástico, fantástico. La verdad es que felicidades, felicidades. O sea, muy, muy interesante. Muchas gracias. Y también estamos abiertos a sugerencias, algún tipo de comentario pues para mejorar, ¿no? Porque Claro. sabemos que es un trabajo que está desarrollándose Bueno, siempre. de hecho, te leo algunos comentarios. Dice Yesenia Flores, herramienta educativa para los estudiantes de turismo. Excelente. Dice Donna, muy buen aporte. Dice la señora Clotilde, de la hermana República de Chitré. Excelente, cuando tengamos esa cultura, las propias esculturas nos servirán para orientarnos cuando nos movemos. Exactamente, exactamente.
Muchas gracias por esos comentarios y las personas que están en otras provincias o que tienen interés en esto, vamos a estar compartiendo nuestro correo, nuestro contacto, porque también es importante que las personas nos ayuden a complementar la base de datos, porque muchas veces cuando voy a un sitio a lo mejor puedo identificar los elementos de la escultura por lo que veo, pero hay muchas historias detrás de la escultura que Claro. solamente lo saben los que Los la han visto. lugareños, los que Exactamente. son, exacto. Así que esto es un trabajo que va a quedar para todos y también para, como tú has dicho, ¿no? Para el uso de los turistas, para los estudiantes, para las instituciones y que se pueda aprovechar al máximo. Y es documentación que ya queda para las nuevas maneras de conocer la historia, precisamente como el trabajo que ustedes hacen y que si esto está plasmado en un libro, pues ahora está plasmado también en mapas digitales. Claro, Que y que no se pierdan o desaparezcan como desaparecieron las esculturas de los niños en Atlapa. totalmente. Ahorita vamos a comentar un poco sobre esas curiosidades también. Ok, vamos por la parte. Se va a poner controversial el asunto, ¿ah, Francisco? Sí, Ok, vamos entonces para la próxima trivia. ¿Ah, Francisco? Le damos a la segunda trivia. pero la trivia viene con la que sigue después de esta. Ok, dale, está bien. Vamos. Este es el aviso de que viene trivia, así Ok, que ok. prepara. Esta escultura es un gran monumento que se encuentra dentro del campus de la universidad también, como les comentaba, que el campus tiene mucho patrimonio escultórico y artístico en general, porque también cuenta con murales, también cuenta con pinturas, y es un gran aporte y legado que tenemos. Es de un artista español que se llama Julio González Pola y García y fue trasladada al campus de la Universidad de Panamá en 1947. Hay una historia de esta escultura, este monumento, que antes estaba ubicada en la antigua Plaza Cervantes. Hoy en día la Plaza Cervantes es la conocida Plaza Porras, donde se encuentra el monumento de Belisario Porras. Entonces, a principios de República, esta escultura estaba en ese sitio. Luego, cuando falleció el doctor Belisario Porras, se decide entonces el crearle el monumento y que ese va a ser el espacio, ya que él fue el que inició la construcción del barrio La Exposición. O sea, que expandió todo el centro de la ciudad, que anteriormente solo se centraba en la parte que conocemos de Casco Viejo y zonas aledañas, y también la parte de los arrabales, entre Santana y fincas y territorios que le seguían, pues ya se expande Ciudad de Panamá hacia la parte de Avenida Balboa, Bellavista y obvio el conocido barrio La Exposición, ¿no? Esta es una historia interesante de esta escultura. Aquí también quiero destacar la investigación de la profesora Nuria Madrid, que ella hizo una investigación sobre las esculturas y monumentos de Panamá, celebrando el centenario de la República en 2003. Esta investigación me dio a conocer muchos datos interesantes y pues destaco la labor de la profesora Nuria Madrid también como investigadora de las artes en Panamá. Wow. Ahora sí viene la trivia. Ok, vamos a lanzar la trivia entonces. Dice, ¿cuál es el nombre de la mujer homenaje, que cuenta con homenaje en escultura dentro del campus de la Universidad de Panamá? Pista. Fue la primera abogada mujer en Panamá. Y las opciones son Mireya Moscoso, Sandra Sandoval o Clara González. A ver, ¿qué opina la gente? ¿Qué dice la gente? Ok, ok, está bien, ya, ok. Vamos a, definitivamente estaba bastante fácil. Francisco se las puso fácil. Sí, fue Clara González, definitivamente. Me alegro bastante porque el público está bastante activo con las trivias y yo creo que Activados y con saldo, ¿ah? totalmente. Y eso es un buen indicador porque de repente si la mayoría dice, oye, no creemos que es tal persona o tal persona, quizás exista una confusión y es ahí donde se tiene que hacer mayor investigación o docencia del tema, pero Claro, y dice Danae, Clara González, chiricana, ¿ah? Y hace exclamación. sí, total. Eso es importante, las raíces de las personas.
lo que quiero comentar con esta escultura, que parte de la historia que nos cuenta, no solo lo importante del legado de Clara González, sino también de que es una de las pocas mujeres que cuenta con representación en la escultura pública. Nosotros investigando nos dimos cuenta de que hay una gran diferencia entre la representación escultórica que a hombres que a mujeres. Entonces creo que es algo que nosotros en la actualidad debemos empezar a identificar y decir cuáles son las mujeres que han dejado un legado, que han aportado al desarrollo del país, que han aportado a cosas importantes en el mundo, y no solamente las más destacadas, sino también esa mujer trabajadora, esa mujer que hace cosas, que innova pues en la sociedad. Y yo creo que Clara González es un claro ejemplo de ello, y es un dato también a tomar en cuenta, ¿no? Como menciono, ella fue la primera abogada mujer y una de las primeras universitarias con el título de Derecho, gestora, una de las principales, porque hay que tomar en cuenta que también hubieron muchas mujeres que lucharon por el sufragio femenino y del Tribunal Tutelar de Menores. Esta inauguración del monumento de Clara González fue impulsado por el Comité Clara González precisamente en la época que se estaba conmemorando la celebración del centenario de la República de Panamá. Esta pieza la hizo un artista muy destacado panameño, que es Carlos Palomino, que él cuenta con muchas obras dentro del campus de la ciudad de Panamá, y pues la podemos apreciar cuando vamos en el campus Octavio Méndez Pereira y subimos hacia la conocida colina, que es el edificio administrativo de la Universidad de Panamá. Muchas personas cuando pasan se toman fotografías, cuando es el día del abogado, el día de la mujer, entre también el natalicio de Clara González, se le hace algún tipo de entrega de flores y este tipo de cosas para conmemorar. Un comentario que quería hacer aquí es que, como decía el tema que hay poca representación de las mujeres en escultura, hay que también representar otros sectores de la población, como podemos mencionar la población afrodescendiente, la población indígena y distintos elementos de la sociedad. O sea, cuando digo distintos elementos es que no solamente debe centrarse la escultura en aquel personaje político o aquella persona que hizo algo muy relevante, sino que también hay cosas que son símbolos de identidad que trascienden más allá de una persona. Es decir, si a una población le identifica algo muy particular, pues se debe darle la libertad al artista para que cree algo sobre ese símbolo de identidad. Y no necesariamente debe ser una persona. Creo que las personas, o que se le haga una representación de escultura está muy bien, al igual que los hechos históricos, me parece muy importante, pero creo también de que hace falta un poquito más de símbolos de identidad y de darle la oportunidad a los artistas de que creen obras a su propia creatividad, porque la tendencia en el mundo, en las grandes ciudades, es que ya no están haciendo esculturas o monumentos de hechos históricos o de personajes históricos. O sea, eso todavía se hace, pero antes se hacía con una mayor severidad. Quizás había una narrativa oficial que nos querían imponer. Y como vimos hace algunos meses, hubieron movimientos sociales o personas que empezaron a replantearse si un personaje histórico que tiene una escultura que veo todos los días realmente me identifica en los valores que yo tengo en la actualidad, ¿no? Entonces, hay una tendencia de que muchos artistas contemporáneos y muchas ciudades están haciendo cosas que innovan, que también provocan la interacción del público con el monumento. Es decir, hay esculturas que ahora reflejan a las personas o que tienen elementos tecnológicos para que uno interactúe con sus medios o sus dispositivos tecnológicos, y eso genera una gran atención. ¿Y qué pasa cuando un monumento es muy conocido, muy visto, muy visitado? Eso genera una economía multiplicadora. O sea, el patrimonio tiene el potencial de multiplicar el aspecto económico, porque si le va bien al patrimonio, ahí hay trabajo para el restaurador, para el artista, para el diseñador gráfico, para aquel seguridad que protege y cuida la obra. O sea, es una cadena multiplicadora de personas que se benefician, y si las personas se benefician, al final es el mismo país que se beneficia por este patrimonio. Entonces, es un llamado de atención tanto a todos, pues, todos los que conformamos esta sociedad, de que debemos cuidar nuestro patrimonio, promoverlo y hacer cosas de este tipo para que entonces
eso influya positivamente a nivel general. Aquí otra escultura interesante que está ya se encuentra en Provincia de Los Santos es el Monumento a la Libertad. Este monumento se hizo a Rufina Alfaro y quiero destacar de que este es el primer monumento público hecho por un artista panameño, que fue José Guillermo Mora Noli. Entonces es una figura bastante grande, tiene 7 metros de altura y quien ha visitado la provincia de Los Santos la debe haber visto y me parece que es muy interesante esta obra y que también hace alusión a una figura femenina, ¿no? Ahí viene uno de los platos fuertes y una de las cosas ya para ir culminando pronto con cosas especiales. Quiero hablarles sobre este monumento que es muy importante y quiero destacar también la importancia de observar y conocer los monumentos y ver los simbolismos que transmiten, ¿no? Me parece que viene trivia pronto. Ajá, sí, ya la tengo preparada. Vale, vale. Entonces voy a comentarles sobre esta escultura. Este es el monumento al doctor Belisario Porras, ese panameño, gran patriota, liberal, santeño, de hecho, de la región de Las Tablas, que hizo muchos aportes por nuestro país. Desde los momentos que estuvo como gobernante en los 3 periodos, se encargó de institucionalizar muchas cosas, creó el registro civil, inauguró e impulsó la creación de la nueva estructura del Hospital Santo Tomás, las codificaciones nacionales al Código Civil y los códigos de aquella época fueron en el periodo de Belisario Porras. Y creo que fue una persona que se preocupó mucho por incentivar la creación de monumentos y esculturas que resaltaran la identidad de nuestro país. Y aquí vemos que cuando el presidente Porras falleció, se le hizo este homenaje en escultura, que es obra del artista español Victorio Macho. Y quiero hacerle el comentario que Victorio Macho fue pupilo de Mariano Benlliure, el escultor de Vasco Núñez de Balboa y de Simón Bolívar. Sí, de Simón Bolívar, sí. O sea, había una generación de artistas españoles de renombre que hicieron muchas obras en América, ¿no? Entonces, el gobierno panameño, los gobiernos panameños los buscaban porque realmente tenían experiencia y me pareció muy curioso el día que yo caí en cuenta que Victorio Macho había sido pupilo de Mariano Benlliure. Entonces, aquí vemos mucho simbolismo. Por ejemplo, el doctor Belisario Porras creía mucho en el valor de la libertad, pero para que exista libertad tiene que haber democracia, tiene que haber la posibilidad de que todos podamos participar en la toma de decisiones. Entonces se decide crear estas pilastras en la parte superior que representan los valores de democracia o los conceptos de democracia y la libertad, en 2 figuras femeninas que al final se están como cruzando una llama, se están cruzando algo que las conecta con los brazos y pareciera que una es la madre y la otra es la hija, porque hay algunos elementos que voy a proceder a mostrar que nos muestran que la democracia, por ejemplo, es representado, ¿se puede apreciar? Sí. Se puede apreciar como una figura femenina más corpulenta, como si tuviese más años de vida, que tiene las caderas más anchas. Y cuando vemos a la libertad, se ve como una figura más fina, como tendiente a ser más joven. Entonces son aspectos que uno, bueno, quizás también por lo alto que es la escultura, No los lo nota. puede distinguir, pero el investigador o el escultor hace este tipo de cosas precisamente con un simbolismo, porque cuando un artista se le encarga la creación de un monumento, de un hecho histórico o de un personaje histórico, tiene que meterse en el papel, ponerse en su lugar, o sea, descubrir su personalidad, mirar un montón de fotografías, si existen fotografías, y muchas veces tienen la dificultad de que casi no tienen referencia, ¿no? Entonces, aquí hay otros aspectos simbólicos, como por ejemplo, la poesía, si no me equivoco, es de Ricardo Miró, y las hojas de laureles alrededor, y la postura que tiene Belisario Porras, que es como una postura de una persona que está
observando lo que pasa, que está bastante seria, como si estuviese esperando ese momento apasionado para decir un discurso, y Claro. se le ve con una vestimenta bastante como plástica, se pareciera que estuviera en movimiento. Entonces, abajo, por ejemplo, vemos familias como que le dan cosas en agradecimiento a su legado. Y vemos que hay un niño, al parecer hay una mujer y un hombre que pareciera que son una familia y que dan ese agradecimiento por sus aportes que le deja a las siguientes generaciones, ¿no? Yo también quiero destacar de que estas imágenes y mucha de esta información la pueden buscar como complemento eh, en el blog de Vladimir Berrío Lem, que ahí pongo el crédito también de las fotografías, porque fue una persona que se dedicó a investigar también ese legado de Victorio Macho y ese legado de Belisario Porras, ¿no? Así que hay un dato también para que los que están más interesados en conocer sobre esta obra pueden visitar el blog de Vladimir Berrío Lem. Y en la parte trasera del monumento vemos que hay unas figuras femeninas también, y esto representa las provincias de Panamá, porque en el periodo de Belisario Porras se crearon nuevas provincias. Panamá inicialmente tenía 7 provincias, luego fueron 9 y actualmente son 10. Entonces aquí se puede observar de que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 provincias, y también hay una corriente de agua que fluye, que eso representa también nuestros mares, nuestros océanos, como istmo rodeado por mar, que es una de nuestras grandes riquezas. Y se puede llegar a pensar de que la figura que está en el medio es Panamá, ¿no? Entonces, aquí también hay que mencionar de quiénes son las personas que están detrás de las esculturas. Este es el busto a el doctor Manuel Amador Guerrero, y fue uno de los primeros bustos que se construyó en esa zona de Casco Viejo en la década de los 20, precisamente impulsado por Porras, que ahí es donde va la conexión, y fue elaborada por Auguste Maillard. Este es un artista francés y hemos identificado que es el artista con mayor cantidad de obras en la zona de Casco Viejo. Y si nos preguntamos, oye, pero ¿quién es Auguste Maillard y quién es Mariano Benlluire, el que mencionaba de Balboa y de Simón Bolívar? Pues aquí vemos entonces su rostro, su identidad, para que sepamos cómo se veían estos artistas, ¿no? Wow. Que fueron uno de los primeros artistas que dejaron un legado artístico en nuestro país. Aquí vemos a Auguste, este es Auguste, ahí creo que me equivoqué en el nombre, que puse primero uno y después el otro, y acá vemos entonces a Mariano Benlliure, el artista español. Wow, qué interesante. ¿Lanzamos entonces la próxima trivia o viene, a ver, ok, viene Balboa? Y mira, me gustaría aportar algo interesante, ¿no? Ahora que vemos lo de, y ya estamos casi terminando, esto, todo esto de las esculturas también, su ubicación, también responde a una planificación urbana que tuvo la oportunidad de hacerse cuando nació la República y cuando mostraste lo de Belisario Porras y uno ve el plano original del barrio, la exposición se daría cuenta que entre la estatua de Balboa y la estatua de Belisario Porras hay una perfecta línea recta que hacía lo que se le llamaba el Paseo del Prado. Toda esa área de la exposición, que ahora es Caledonia y Bellavista, se llamó la exposición precisamente porque alrededor se crearon una serie de infraestructura, el Ministerio de Agricultura, los archivos nacionales, la gobernación, arquitectura, exactamente, arquitectura que se produjo para vender a Panamá a principio de la República, casi llegando mediados del siglo XX, para convertirlo en un país propicio para las inversiones, ¿no? Entonces, por eso es que se llamó el barrio de la exposición, porque era una exposición internacional que se estaba tratando de vender. Buen aporte, Rob. Gracias, gracias. Muy interesante. Sí, aquí para ir concluyendo, una de las obras más conocidas y a su vez polémicas que tiene nuestra ciudad, del monumento de Vasco Núñez de Balboa.
Esto es un monumento que se inauguró en el año 1924 y que también tiene un contexto histórico, Y por porque Belisario Porras también, creo. se inaugurado por el presidente Belisario Porras, que justamente se ve aquí abajito en la placa, porque está el rey español y Belisario Porras, en que se puede distinguir aquí en la placa. Esto tiene un contexto histórico interesante porque muchas personas se preguntan por qué hicieron a Vasco Núñez de Balboa. Y es que también a principios de República nuestros gobernantes estaban buscando aquellas figuras que representaran o que generaran identidad en Panamá, nacidos en el Istmo de Panamá, y que se distinguiera un poco de lo que estaba pasando en el momento, digamos, las corrientes ideológicas o las oposiciones y diversidades políticas, digamos, la corriente liberal, la corriente de conservadores. Entonces buscaron panameños con un poco más de historia en el pasado, como por ejemplo vimos a Tomás Herrera, pero en aquel momento pasaba algo interesante. Como se firmó el tratado Jaibunau-Varila entre Panamá y los Estados Unidos, y Panamá concede este espacio de la zona del canal que afecta nuestra soberanía, hay una especie de temor por parte de los gobernantes porque en principio no era lo que quería que sucediera. O sea, fue como un poco rápido y de una manera impuesta el tema del tratado, que por eso al final desembocó en todas las luchas sociales. Los gobernantes panameños no querían tampoco que hubiese como una influencia cultural total de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué ocurría en ese momento también? España estaba perdiendo muchos de los territorios que ellos tenían como colonia, y muchos, sus últimos territorios que perdieron, precisamente los perdieron con Estados Unidos, que fue a finales del siglo XIX, en 1898, que fue el territorio de Cuba y Filipinas. Entonces, en ese momento, España busca una estrategia de relaciones diplomáticas un poco más fuerte con sus ex colonias y empieza a ver a Iberoamérica como uno de los lugares en donde tiene mayor influencia cultural y que debe apoyarlos en sus proyectos. Y qué mejor que apoyar a una nación que es nueva, que está emergiendo y que tiene muchas cosas que para los españoles eran cosas muy relevantes en su historia. Por ejemplo, que se le atribuye el descubrimiento del Mar del Sur a Vasco Núñez de Balboa, que ahí está la discusión histórica, que ese es un tema también para otro debate, Sí, 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 controversial. que algunos dicen, oye, pero eso ya lo conocían los pobladores de esta zona, y cómo que se va a hacer, que se le atribuye a esta persona el descubrimiento cuando eso a lo mejor puede interpretarse de otra manera, ¿no? Claro. Pero lo que sí es que había mucho interés de los españoles en resaltar ese legado que ellos habían dejado, esa conexión que había con estas naciones iberoamericanas, y muchas veces, como comentaba al principio, también pasa de que al final los gobiernos también tienen que ver quién financia la obra y cómo se financia. Y si los españoles tenían este interés, ellos dicen, oye, aquí hay algo que puede sintetizar la historia tanto de España como de Panamá, porque con Vasco Núñez podemos contar de que Panamá tiene una historia geográfica muy importante por su vía interoceánica, por sus dos mares, y creo que eso es algo muy valioso. Entonces, Sí. se presenta la iniciativa de decirle, oye, ¿por qué no crean un boceto, un monumento que sintetice esta historia? Y pues al final el artista presenta esta escultura y es la que al final quedó, que hoy en día muchas veces es señalada o criticada, porque vemos que hay personas de distintas razas cargando el mundo, y vemos a Vasco Núñez arriba como el gran triunfador cuando debería existir en Ciudad de Panamá, y eso es algo que yo también estoy de acuerdo, figuras panameñas o que tengan una mayor conexión con lo que somos originalmente. Entonces, yo soy del pensar de que existe también el valor artístico e histórico que tiene esta obra. O sea, que no soy promotor de que la vandalicen o que la tumben, sino que hay que conservarla, pero también hay que hacer un monumento para hacer otra narrativa, un Claro. contramonumento, como se ha hecho en otras ciudades, en otros contextos, y yo creo que es una tarea que tienen las autoridades y el mismo país de que representemos más quiénes somos y todo el valor que tenemos, pero
que se hiciera esta escultura tiene un motivo histórico y son algunas de las razones, porque hay otras razones. Sí. Ok, se nos acaba el tiempo, Francisco. Vamos, vamos. Vale, ya termino con las curiosidades. Ok, ¿trivia? Sí, viene la trivia. Ok, dice, ¿cuál es el famoso científico que tiene un homenaje en una escultura del barrio del Cangrejo, Bellavista, Ciudad de Panamá? Pista, obra escultor Carlos Arboleda. Y las opciones son Isaac Newton, Albert Einstein o Steve Hawking. Y vamos a terminarla, a compartir, y definitivamente la gente le gusta caminar, ¿ah? La gente le gusta caminar por Vía Argentina, saben que Alberto Einstein tiene una gran cabeza en medio de todo el barrio de Vía Argentina. Excelente, sí, muy, muy icónica. Acertada, el público de Livewalk está cuchillo. Y gran referencia, a mí en lo personal me gusta bastante. Para Mi finalizar, científico favorito. Científico favorito, dice. una de las curiosidades más relevantes que hemos identificado es que el corregimiento de Bellavista es el corregimiento que tiene mayor cantidad de obras escultóricas. De repente, quizás no encontremos otro corregimiento que por su tamaño, a lo mejor tienen más esculturas, pero estamos todavía en labor de investigación, pero hasta el momento hemos identificado eso, de que Guillermo Moranoli fue el primer escultor que erigió un monumento público, él siendo panameño, de que el escultor con mayor cantidad de obras en el casco viejo es Auguste Maillard, el francés que les comenté. Wow, sí. Algunas de las esculturas femeninas o de mujeres que tienen representación escultórica podemos decir que está Rufina Alfaro, Sara Sotillo, Clara González, Angélica Chávez de Patterson en la escuela profesional, Amelia Denis de Icaza y Mireya Moscoso en Pedací. Y de las esculturas desaparecidas está la famosa y conocida escultura del presidente Roosevelt que se encontraba en el área de San Miguelito. Está también el busto de Belisario Porras, que fue tumbado por sus opositores. De hecho, el presidente Porras todavía estaba vivo cuando eso ocurrió, pero ya había terminado su mandato. Y él dice, me tumbaron el monumento, pero no van a quitarle el cariño que el pueblo me tiene ni el legado que he dejado. Así que también es interesante. Y los juegos de antaño, los conocidos juegos de antaño que se encontraban en áreas aledañas al Centro de Convenciones Atlapa y que en el tema de la movilización o reubicación del monumento, desaparecieron y hoy en día todavía es un misterio ese tema. Les brindo estas curiosidades, hay muchas más, quizás por falta de tiempo elegimos unas cuantas. Sí. Quiero agradecerles pues por el tiempo que me han brindado y por escucharme. Si tienen aportes sería muy bueno escucharlos y pues conocer nuestro patrimonio nos ayuda a entender el presente y siempre soy de pensar de que podemos soñar con un mundo mejor, ¿no? Así que muchas gracias. Ha sido un privilegio para mí, un gran placer estar con las personas de LifeWalk, porque los admiro mucho, he seguido su trabajo de cerca y espero que vengan muchas cosas mejores, ¿no? Así que claro por lo que que están aquí presente, y creo que como panameños debemos sentirnos bien de todo el patrimonio cultural que tenemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco. Y bueno, una pregunta, Francisco. Francisco, hay varias preguntas. Sí, con gusto. Francisco, quería preguntarte de cómo te podemos a ti ayudar esto con las esculturas para que no sé, identificar más esculturas, si se puede ayudar de alguna manera con algo de información. ¿Cómo podemos hacer en ese caso? Porque a veces una persona ve una escultura que tal vez no esté mapeada todavía y quiere aportar su granito de arena, ya sea con una foto. ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias, José, con gusto. Bueno, para aportes, nosotros ahorita mismo estamos en redes sociales como @mundoesculturas y ahí pueden etiquetarnos o utilizar el hashtag de Esculturas Panamá o enviarnos información al DM, pero también les voy a compartir el correo electrónico, que es esculturaspanamá@gmail.com. Entonces, ahí también pueden enviar información o para colaboraciones para proyectos, para presentaciones, para docencias, o sea, cualquier tipo de proyecto o iniciativa que sientan que
se puede hacer con este tema. Nosotros estamos abiertos a las propuestas, a construirla de manera conjunta, como lo hemos hecho en este caso, y que al final sea en beneficio de todos, ¿no? Así que de esa manera pueden ayudarnos con información, con fotografías, con historias que tengan personales de las esculturas y que todas las personas las podamos conocer. Creo que cuando tengamos mayor recursos y posibilidades de mapear a nivel nacional, ahí sí ya estaremos estructurando otras estrategias para que las personas puedan aportar de una manera más cómoda. Vamos a empezar a hacer encuestas. Hemos hecho algunas encuestas en eventos que hemos participado para que las personas dibujen propuestas de esculturas o qué les gustaría representar y ese tipo de cosas. Entonces, creo que podrían ser canales para aportar un grano de arena, ¿no? Así que con mucho gusto lo recibiremos. Y gracias, José, por siempre estar ahí apoyando. Creo que Inés querías comentar algo, Inés, que tenías la mano levantada. Yo estaba haciendo aplausos. Súper, aplausos, Francisco. Bueno, Francisco, nosotros Livewalk te damos este reconocimiento que le hemos llamado Guardianes de la Historia. Gracias por tu valiosa contribución. Yo creo que da para volver a invitarte varias veces y seguir recorriendo la historia a través de las esculturas de Panamá. Y nada, te damos este reconocimiento virtual. Y para darle ya, terminar y presentar lo que viene en los próximos sábados, a César Robles lo vamos a tener el sábado próximo, el sábado 17 de octubre. Bueno, no es este que viene, sino el próximo después de este. Y después vamos a tener, a César Robles lo vamos a escuchar acerca de las aventuras y desventuras de un ícono histórico, los 112 años del Teatro Nacional, y después nos vamos a ir por algo de la historia deportiva de Panamá, por Chris Herbst, el origen y la tradición del Ocean to Ocean Cayuco Race, un deporte que nació con los Sonians y que desde 1999 ahora le pertenece a los panameños y sigue siendo una tradición entre los deportistas panameños. ¿Y por qué no? Descubrir un aspecto histórico, deportivo de nuestro país. Así que, una vez más, gracias, Francisco, por tu valiosísima presentación maravillosa, magistral, encantadora, súper interesante. Y nada, bueno, les dejo los micrófonos abiertos para que le puedan dar ustedes mismos también las gracias a Francisco y nos despedimos. Muchísimas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Excelente exposición. Aprendimos mucho. Gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias, Rob, Francisco. Francisco, y sigue aportando más y más. ¿Ah? Muy bueno. Un abrazo. Bravo. Lo máximo, Francisco. Muy bueno, muy bueno. Se aprecia bastante. Francisco, de parte de los guías. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos el próximo sábado entonces. Hasta luego. Chao, chao, chao. Gracias, chao, Roberto. Gracias. A la orden. Chao. Que tengan un feliz sábado. Chao, Francisco. Gracias. Nos vemos en la siguiente.